Del libro de Ascensión Mazuela. Es un gran placer estar aquí. Joan Roca no puede estar con nosotros, así que durante esta tarde soy Joan Roca. Y vamos a hacer, Ascensión va a hacer una presentación sobre el libro con un PowerPoint y etcétera. Y luego haremos un pequeño diálogo después. Pero claro, cualquier persona que quiere preguntar algo, por favor, tendremos tiempo para esto también. Ascensión será muy conocida a muchos de vosotros. Ya es profesora titular en el Departamento de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada desde hace 5 años más o menos, 2018, se fue allí, pero antes hizo la tesis aquí en Barcelona, en la universidad, bajo la dirección de Emilio Ros Fábregas, y esto se concluyó, ¿no?, en 2012, y después publicó una versión de la tesis con la Sociedad Española de Musicología. En 2013 quedó en Barcelona para participar en el proyecto de Marie Curie que yo tenía en la institución Milà i Fontanals durante 3 años, ¿no? Y es cuando empezó a investigar el tema de los conventos femeninos de Barcelona, como ella contará. Ha publicado muchísimos artículos, también un libro muy interesante sobre los viajes de Alan Lomax, que era folclorista y viajó por toda España, y últimamente ha salido este libro fantástico en inglés. Ella ha escrito el libro en inglés, Las mujeres en los espacios conventuales y las redes musicales de Barcelona en la época moderna. Entonces yo no voy a decir nada más. Ascensión, cuando quieras. Muchas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí en el Museo de Historia de Barcelona presentando este libro. Y en primer lugar quería agradecer a Joan Roca y al personal del museo la invitación a llevar a cabo esta presentación, además en el marco de este ciclo de diálogos de historia urbana y patrimonio. El libro que presento se relaciona con la investigación que inicié hace ya 10 años en el marco del proyecto europeo que mencionaba Tess sobre músicas urbanas y prácticas musicales en la Europa del siglo XVI, financiado por la Fundación Marie Curie y que se desarrolló en la institución Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Barcelona, bajo la dirección de la profesora Tess Knighton, a la que agradezco mucho también su participación en este acto. Uno de los objetivos de la investigación era abrir nuevas perspectivas sobre la cultura musical a través del estudio de la sociedad de la Barcelona del siglo XVI. Y en el marco de este proyecto centré mi investigación en 3 líneas principalmente. El análisis de documentos de la Inquisición como fuente de la presencia y del estatus moral de la música en la vida cotidiana, el estudio de la integración de la música en festividades urbanas como autos de fe y beatificaciones y, en tercer lugar, la exploración del papel que desempeñaron los conventos de monjas en el paisaje sonoro de Barcelona, en las redes musicales urbanas y en la experiencia auditiva de la ciudadanía, que es el tema al que está dedicada esta monografía. Nuestra percepción de la vida musical en los conventos de monjas de la Edad Moderna está principalmente determinada por estudios paradigmáticos realizados sobre conventos italianos.
Los trabajos de Robert Kendrick, Craig Monson, Colin Reardon y Laurie Strauss sobre Italia, pero también los de Colin Bade y María Gemero acerca de España, Geoffrey Baker sobre Cuzco, Diane Hall para el ámbito irlandés, Bárbara Egner sobre Alemania o Antonia Fiallo Conde para Portugal, entre muchos otros, demuestran que la música de las monjas no era solo un medio para alabar a Dios, sino que también formaba parte del paisaje sonoro urbano. Tradicionalmente, se ha señalado que la vida musical de las monjas en Italia y de las mujeres italianas en general era mucho más activa que en el caso de España. Sin embargo, esta visión podría estar distorsionada por la escasez de fuentes españolas preservadas, ¿no? Y en el libro he tratado de matizar esta idea a través del estudio de la música en la vida conventual de una sola ciudad del mundo hispánico, como es Barcelona, siguiendo la estela de trabajos en el campo de la musicología urbana que se han centrado en ciudades del mundo hispánico, como los de Miguel Ángel Marín sobre Jaca o de Juan Ruiz Jiménez acerca de Sevilla y Granada, por mencionar solo un par de ejemplos. Al menos 17 conventos de monjas estaban activos en la Barcelona del siglo XVI, un periodo que había pasado generalmente inadvertido en la bibliografía y en estudios previos. Estos conventos pertenecían a una variedad de órdenes religiosas, incluyendo mendicantes, monásticas y militares. Algunas de estas instituciones estaban ubicadas en lugares muy céntricos, cerca de los principales focos de actividad musical de Barcelona, como la catedral, y constituían importantes espacios para el establecimiento de contactos sociales y puntos de encuentro entre las monjas y los ciudadanos y ciudadanas, que podían exhibir su estatus social a través del patrocinio de ceremonias litúrgico-musicales en los conventos. Debido a la desaparición de la mayoría de estos conventos, la dispersión geográfica o total destrucción de sus archivos y la ausencia casi total de fuentes musicales del siglo XVI, más allá de los cantorales, las evidencias de las prácticas musicales conventuales a menudo se encuentran en otros documentos que no han sido utilizados tradicionalmente por los historiadores de la música y se detectan únicamente a través de aproximaciones indirectas utilizadas por los historiadores de la cultura popular. Mi investigación para la elaboración de este libro se ha basado en el análisis detallado de una variedad de documentación, principalmente localizada en archivos de Barcelona y Madrid, como por ejemplo libros de cuentas, testamentos, inventarios, contratos, libros de aniversarios y fundaciones, reglas de órdenes religiosas, cantorales, fuentes literarias, libros de visitas pastorales, crónicas sobre eventos particulares, tratados, biografías de monjas, cartas, diarios y libros de ceremonias, entre muchos otros tipos de documentos. Me gustaría expresar en este sentido mi agradecimiento a Núria Jornet, profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona, por las sugerencias tan útiles que me hizo para iniciar mi investigación en archivos conventuales y por ponerme en contacto con Irene Brugués, archivera del ya desaparecido Servicio de Archivos de la Federación Catalana de Monjas Benedictinas, que incluía los archivos de los monasterios de Sant Pere de las Puellas y Sant Antoni y Santa Clara en Barcelona y el de Sant Daniel en Girona. Estoy muy agradecida a Irene por su orientación y servicio en el archivo de Sant Pere y también a Sor Coloma Boada, secretaria del Servicio de Archivos, que me acogió en el convento de Sant Benet de Montserrat, donde se conserva la colección documental del monasterio de Sant Antoni y Santa Clara. Del mismo modo, debo agradecer al personal de otros archivos donde he trabajado, incluyendo el Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo Diocesano y el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, el Archivo Nacional de Cataluña en Sant Cugat del Vallès y el Archivo Histórico Nacional en Madrid, por su amabilidad y ayuda en la localización de fuentes documentales. El amplio rango de fuentes documentales consultadas ha requerido la combinación de metodologías propias de la musicología con otras utilizadas en una variedad de disciplinas en las humanidades, tales como historia del libro, historia de la cultura popular,
antropología histórica, teoría cultural, estudios de género, filosofía, historia de la religión y humanidades digitales. En este sentido, me fueron de gran utilidad y agradezco sumamente las conversaciones que mantuve con colegas que han trabajado la cultura conventual desde la perspectiva musicológica, como Colin Bade o María Gembero, pero también desde una variedad de disciplinas como Mercè Gras, Verónica Zaragoza o Eduardo Carrero, entre otros. La atención a las redes de intercambio cultural y el estudio de espacios de solapamiento entre lo privado y lo público, así como aquellos en los que lo escrito y lo oral se superponían, no solo ayudan a hacer las prácticas musicales de las mujeres más visibles, sino que también ofrecen una perspectiva diferente de la cultura musical de una ciudad. Un objetivo de este libro es desafiar la invisibilidad de las mujeres en la historia de la música a través del estudio, desde una perspectiva interdisciplinar, de la participación de un amplio rango de mujeres en la configuración de redes musicales dentro y fuera de la ciudad de Barcelona, utilizando espacios conventuales. En esta presentación mostraré, a través de unos pocos ejemplos extraídos del libro, cómo los conventos de monjas formaban parte de las redes musicales que operaban en la ciudad de Barcelona y cómo tanto las monjas como hombres y mujeres laicas y colectivos como cofradías contribuyeron a la vida musical utilizando los espacios conventuales a inicios de la Edad Moderna. El libro se estructura en 5 capítulos. El primero cartografía los 17 conventos localizados dentro o muy cerca de las murallas de la Barcelona del siglo XVI y su historia, y explora cómo la distribución espacial de los conventos y su contribución a la vida musical de la ciudad se relacionaban estrechamente con el estatus urbano y con las jerarquías de poder. Además, este capítulo explica en detalle las dificultades metodológicas que conlleva el estudio de conventos desaparecidos en la actualidad y de los que, como mencionaba antes, disponemos principalmente de documentación muy fragmentaria, dispersa geográficamente y en apariencia no relacionada con la música. Por último, este capítulo explora el contexto de las monjas y su relación con la práctica musical. El hecho de que buena parte de estos conventos estuvieran habitados por mujeres de la nobleza tenía un impacto en las funciones de la vida musical conventual. Voy a presentar un ejemplo que muestra la porosidad de los conventos a través de las actividades musicales de este periodo. Las hijas de familias de la nobleza ingresaban como monjas en los conventos de moda, tales como el de Santa María de Junqueras, fundado en el siglo XIII y perteneciente a la Orden de Santiago. Aunque en un primer momento fue uno de los conventos creados para alojar y proteger a las hijas y esposas de los caballeros de la orden, mientras ellos luchaban en la guerra o cuando morían, pronto predominaron mujeres de la nobleza o de la alta burguesía, y los historiadores han señalado que la institución no era tanto un convento estricto como un pensionado de lujo habitado más por damas que por monjas. Las monjas de Santa María de Junqueras vivían en casas dentro de los límites del monasterio, agrupadas por parentesco. Se les permitía contraer matrimonio e incluso tenían esclavas que trabajaban para ellas. Participaban en eventos cortesanos como funerales reales y celebraban fiestas con música como las realizadas en la festividad de Santiago o con motivo de las profesiones, a las que asistían caballeros de la orden y miembros de la nobleza. A finales del siglo XV, los reyes católicos se convirtieron en los perpetuos administradores de la Orden de Santiago y sus monasterios eran inspeccionados periódicamente por visitadores, normalmente un caballero de la Orden y un clérigo que hacían inventario de las pertenencias de la iglesia y el coro, revisaban cada aspecto de la vida monástica, examinaban el archivo, las cuentas e interrogaban a las monjas. Uno de los principales objetivos de los visitadores en el siglo XVI era evitar la entrada de hombres al coro y, en particular, de maestros de música. Por ejemplo, en 1538, con el propósito de ahorrarse el salario del organista y la entrada de hombres al coro, se decidió que las 2 niñas más jóvenes aprendieran a tocar el órgano. Y parece que fue Guiomar de Sayol la que se especializó en esta tarea, puesto que en 1549 se le proporcionó otro profesor de órgano para finalizar su aprendizaje, de modo que pudiera enseñar a otras niñas.
Guiomar de Sayol murió el 11 de noviembre de 1560 y precisamente en la inspección iniciada a finales de ese año, los visitadores ordenaron que las niñas más capacitadas para llegar a ser organistas debían de tener preferencia a la hora de recibir el hábito y en caso de duda se debía de elegir en favor de la que fuese más hábil y mejor música. Y, como siempre, se alegaba lo indeseable que resultaba la entrada de hombres al coro. Por tanto, las referencias en los libros de visitas a Guiomar de Sayol y la práctica del órgano en el monasterio se vinculan con la polémica en torno a la clausura y al deseo por parte de los visitadores de romper las relaciones con el exterior, que se establecían a través de la música y de los músicos. En varias ocasiones, los visitadores prohibieron a las monjas que pidieran permiso a la priora para asistir a fiestas públicas y bailes que se celebraban en la ciudad. Las prohibiciones indican que estas cosas ocurrían e ilustran de nuevo ese flujo bidireccional que se producía entre el convento y la ciudad por cuestiones musicales. Las monjas salían para asistir a fiestas de baile, mientras que músicos entraban al convento para enseñar a las monjas. Las instituciones conventuales a menudo se convertían en centros de actividad cultural imbricados en la economía de la ciudad. El segundo capítulo del libro describe las redes configuradas en esa cartografía musical de Barcelona y el lugar que ocupaban los conventos en este complejo sistema, ya que participaban activamente en las redes urbanas para la distribución de músicos, instrumentos, libros de música, ideas sobre música y tradiciones musicales orales. El convento benedictino de Sant Pere, la primera institución monástica femenina del Condado de Barcelona, me servirá como ejemplo para mostrar el funcionamiento de algunas de estas redes. Este convento también estaba habitado por hijas de la nobleza catalana y su iglesia, que se conserva en la actualidad, funcionaba como parroquia, de modo que el convento constituía un centro religioso profundamente imbricado en la vida cotidiana de la ciudadanía. Los libros de cuentas de este convento incluyen pagos anuales a clérigos que cantaban en los eventos más solemnes que allí se celebraban, y el convento también empleaba a niños de coro para desempeñar funciones musicales. Organeros y organistas formaban parte de las redes musicales que conectaban el convento con la ciudad. Por ejemplo, los libros de cuentas proporcionan información sobre los organistas que ven en pantalla, hasta ahora desconocidos, que fueron contratados por el convento. Otro vínculo entre el convento y la economía de la ciudad era el encargo y la reparación de los libros de coro. Los inventarios proporcionan información sobre la colección de libros de música del convento y algunos de ellos, principalmente libros de canto llano, todavía se conservan en el archivo conventual. Algunos de estos cantorales contienen interesantes signos de uso que ofrecen vestigios sobre la práctica litúrgica del monasterio. Por ejemplo, el cantoral que ven en pantalla contiene anotaciones sobre el uso litúrgico musical en el coro, indicando qué grupo de monjas cantaba cada pieza y dentro de cada grupo qué monja lo hacía. En pantalla vemos la anotación Los segones de la escolana que li toca la lamentació, probablemente en alusión al responsorio de Semana Santa, Tristis es anima mea, que se inicia en esa línea. Otro de los cantorales indica que la liturgia romana comenzó a practicarse en el convento de Sant Pere el primer domingo de Adviento de 1597, una fecha tardía si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el convento que mencionaba antes, el de Santa María de Junqueras, la liturgia romana ya había tratado de instaurarse en 1576. Seguramente por este motivo, la priora de Sant Pere encargó este gradual y un antifonario terminados en 1598 y 1599 respectivamente. El otro monasterio de benedictinas activo en la Barcelona del siglo XVI, el de Sant Antoni y Santa Clara, que se ubicaba en el actual Parque de la Ciutadella, también adquirió 2 cantorales en los mismos años como consecuencia de la instauración de la liturgia romana, y el segundo, que ven en pantalla, está datado en 1600. En el gradual de Sant Pere se indica que fue escrito y apuntado por Jarón y Clarí,
presbítero beneficiado en Santa María del Mar, por encargo de la priora y la sacristana de San Pera. Seguramente el antifonario fuese elaborado por el mismo copista, como también los 2 cantorales del convento de San Antonio y Santa Clara, lo que muestra las relaciones de estos conventos con profesionales de otras instituciones religiosas de la ciudad. Los cantorales de San Pera se siguen utilizando en la actualidad para interpretar música en conciertos, cursos, talleres organizados por el monasterio, que se ubica en la actualidad en el barrio de Sarriá. Escucharemos como ejemplo un fragmento de la grabación en directo del grupo Audite Exaudi, interpretando un Salve Regina, incluido en el cantoral número 12 del archivo del monasterio. Estos casos ejemplifican, por tanto, cómo a través de cantores, organistas, organeros, libros de música y copistas se establecían conexiones entre los conventos y las redes musicales de la ciudad. Las cofradías también contribuían al establecimiento de estas conexiones, puesto que utilizaban como sede los espacios conventuales. La tabla en pantalla presenta algunos ejemplos de las cofradías instituidas en los conventos de monjas de Barcelona en el siglo XVI. La documentación generada por estas organizaciones forma parte de los archivos conventuales y, al mismo tiempo, los libros de actas de las cofradías frecuentemente incluyen referencias a acuerdos con los conventos para la celebración de festividades específicas con música. Además, las propias monjas eran miembros de las cofradías. Por poner un solo ejemplo, presentaré el caso de los vínculos que se establecieron entre el convento de Jerónimas de Barcelona y la cofradía de libreros. Cuando se fundó el 31 de enero de 1553, la cofradía necesitaba una iglesia o capilla donde pudiera celebrarse la fiesta anual de su santo patrón, San Jerónimo. Y, en consecuencia, el 17 de mayo de ese año, la cofradía firmó un acuerdo con la priora del convento de las Jerónimas, según la cual las monjas estarían obligadas a celebrar cada año un oficio solemne en el altar mayor con sacerdote, diácono, subdiácono, organero y homilía el día de San Jerónimo, en presencia de los miembros de la cofradía. Las monjas también debían celebrar las primeras y segundas vísperas de la festividad de la misma manera y decorar la iglesia. Al día siguiente debía oficiarse un aniversario solemne en memoria de los cofrades que habían fallecido. Y, según se indica en un libro de actas de la Cofradía de los Libreros, la fiesta de San Jerónimo se celebraba dentro del convento, donde también tenían lugar las reuniones de la cofradía. Los preparativos para la festividad de San Jerónimo incluían música, velas y flores, como era la costumbre para muchas de las festividades organizadas por las cofradías de la ciudad. La cofradía cubriría los gastos de esta ceremonia, que tenían un impacto considerable en la vida urbana y contaban frecuentemente con la presencia de los dirigentes municipales, lo que proporcionaba a la festividad de los libreros en el convento de la Jerónima un lugar importante en el calendario anual político de la ciudad. El elevado estatus social de las monjas de muchos de estos conventos también desempeñó un importante papel en los vínculos que se establecieron entre conventos, música y vida política. A inicios de la Edad Moderna, la música se asociaba con un estatus social elevado y con instituciones de poder, puesto que estaba fuertemente relacionada con la proyección de autoridad por parte de la realeza y también de la Iglesia.
Las actividades musicales organizadas dentro y fuera de los conventos adquirían un matiz político cuando contaban con la asistencia de dignatarios civiles, monarcas que visitaban la ciudad y miembros de la nobleza. Dentro de los conventos, la música podía interpretarse en espacios que favorecían la proyección del sonido hacia el exterior, como por ejemplo las ventanas más altas de los edificios. Esto permitía a las monjas de clausura participar sonoramente en ceremonias urbanas celebradas con motivo de beatificaciones, canonizaciones, entradas reales y también en una variedad de procesiones. Mucho menos frecuente era la música conventual interpretada directamente fuera del convento. El tercer capítulo del libro se centra en esta dicotomía dentro-fuera y ofrece ejemplos que ilustran las diferentes estrategias que utilizaban las monjas para exhibir su estatus social en el entorno urbano a través del sonido. Por ejemplo, una crónica de las fiestas de beatificación de Santa Teresa en Barcelona en 1615 dedica 2 capítulos a describir las celebraciones que se hicieron en el convento de monjas carmelitas, subrayando la presencia de música tanto en el convento como en sus alrededores durante los días que duró la celebración. En particular, grupos de ministriles tocaban todo el día y los oficios se interpretaban a 3 coros. Una montaña artificial se diseñó para recrear un paisaje natural dentro del convento y sobre ella había un grupo de ministriles tocando. Aunque el día de fiesta principal sería el convento de frailes carmelitas el que asumió el protagonismo y las monjas cantaron, como ven en pantalla, con su tono ordinario, al día siguiente, el convento de monjas volvió a convertirse en el foco de la celebración y de nuevo se utilizó la música para enfatizar su prominente posición en la jerarquía de la ciudad. Como puede verse en la cita en pantalla, se hace referencia a la intervención de la mayor cantoría de Barcelona, seguramente en alusión a la capilla de música de la catedral. La presencia de cantores externos indudablemente reflejaba la solemnidad de la ocasión y otro signo de la demarcación de este convento de monjas como espacio clave ese día era la presencia de los ministriles municipales. Pero quizá uno de los ejemplos más claros de la contribución sonora de un convento a las redes urbanas de poder político es el del convento de Santa María de Valdunsella, localizado fuera de las murallas de la ciudad, cerca del portal de San Antoni. Servía como residencia para la realeza y la aristocracia que antes de hacer sus entradas solemnes en la ciudad eran recibidos con música en el convento. Según la costumbre, los dirigentes municipales daban la bienvenida a los reyes visitantes fuera de las murallas de la ciudad y la comitiva real se dirigía al convento de Valdunsella acompañada de trompetas y tambores tanto de la ciudad como del rey, junto a ministriles emplazados en plataformas elevadas en puntos estratégicos de la ruta hacia el convento, como un símbolo auditivo de poder. Los dirigentes municipales se despedían de los monarcas en la puerta del convento, puesto que no les estaba permitido acceder al edificio. Una crónica de la visita de Felipe II a Barcelona en 1564 ofrece detalles sobre su llegada a Valdunsella y el recibimiento que le hicieron las monjas, que salieron en procesión a su encuentro entonando el responsorio Tu es potentia con su versículo. El texto de este responsorio, procedente del libro de los Macabeos, se vincula con el poder real y, por ejemplo, fue incluido por Hernando de Talavera en el oficio que le encargó Isabel la Católica para conmemorar la toma de Granada.
Al interpretar este texto, con motivo de la visita de Felipe II, las monjas hacían una contribución musical a este acto público de bienvenida que tenía claros matices políticos y, consecuentemente, a las redes urbanas de poder. Pero la música no solo se consideraba un símbolo de poder terrenal, sino también un canal entre la tierra y el cielo. Y el capítulo 4 muestra que los conventos se utilizaban como espacios performativos donde era posible establecer, a través de la música interpretada por las monjas, una conexión entre los mundos celestial y terrenal. Las misas post-mortem se consideraban un modo eficaz de aliviar el sufrimiento del alma en el purgatorio, y la documentación archivística refleja la frecuente celebración de ceremonias litúrgicas con música que eran financiadas por colectivos como las cofradías, pero también por una gran variedad de individuos, incluyendo a las propias monjas y mujeres laicas en sus testamentos. Solo a través del estudio comparativo de información recopilada en documentos de varios tipos es posible determinar el grado en que la música estaba presente en estas celebraciones litúrgicas que tenían lugar en los conventos y también su impacto en la experiencia auditiva de la ciudadanía. Por ejemplo, uno de los libros de cuentas del convento de San Pera contiene registros de los aniversarios que debían celebrarse allí entre 1506 y 1540, incluyendo los nombres de las personas que los habían fundado. Estos registros especifican el número de monjas, niñas de coro, clérigos, niños de coro y organistas que participaban, así como la suma de dinero que recibían a cambio. El libro también incluye documentos que detallan todos los gastos que conllevaban algunas fundaciones en particular. Otro ejemplo es un libro de cuentas del convento de Santa María de Junqueras, que data de la década de 1660 e incluye pagos por celebraciones litúrgicas en honor de las almas de niños que habían fallecido a una edad temprana. La mayoría eran hijas o hijos de artesanos y mercaderes. Y se especifica que la música para estas misas debía de ser polifónica, a canto de órgano. La financiación de celebraciones litúrgicas con música para aliviar el sufrimiento del alma en el purgatorio o con propósito devocional constituye un importante tipo de mecenazgo musical llevado a cabo por individuos y colectivos de diferentes sectores socioeconómicos que ha pasado generalmente inadvertido en los estudios musicológicos. Y creo que una de las razones que subyacen el importante papel que desempeñaron los conventos de monjas en las redes musicales de Barcelona y también en redes nacionales y transnacionales deriva del valor atribuido a la música como un signo de identidad, prestigio y estatus social, pero sobre todo como un conducto entre la tierra y el cielo. Esto también implica un componente de género, como es el de la naturaleza oculta de las monjas que cantaban sin ser vistas y la identificación de sus voces con las de los ángeles, que enlaza con el corpus de ideas sobre prácticas musicales femeninas y moralidad que circulaban en el mundo hispánico de inicios de la Edad Moderna. La experiencia del sonido, que emanaba de lugares altos, y el frecuente uso de adjetivos como celestial o angelical para describir la música de las monjas en textos de este periodo, sugiere que la percepción de las voces de estas mujeres como pertenecientes a ángeles era parte de la cultura popular. Más allá de las redes para la diseminación de música, músicos e ideas sobre música dentro de la ciudad, los conventos de Barcelona también formaban parte de redes musicales y litúrgicas que involucraban a centros urbanos nacionales e internacionales, en particular a través de las diferentes órdenes religiosas. El último capítulo del libro trata procesos de intercambio músico-cultural, mostrando cómo el estudio de las órdenes religiosas permite analizar redes musicales y litúrgicas que conectan Barcelona con otras ciudades europeas y también con el Nuevo Mundo.
Por poner un solo ejemplo, el convento de Santa María de Jerusalén, fundado a mediados del siglo XV bajo la regla franciscana, pasó a pertenecer a la Orden de Santa Clara en 1494 y 3 monjas del convento de Clarisas de Valencia fueron a Barcelona para dirigir esa transición. Las monjas de Barcelona les dieron la bienvenida en procesión cantando el himno Te Deum Laudamus. Y es intrigante que un cantoral que incluye un tratado de canto llano manuscrito en catalán, que data de mediados del siglo XV y se conserva actualmente en la Biblioteca de Cataluña, perteneció al convento de Clarisas de Valencia. Las prohibiciones de actividades musicales relacionadas con las reformas litúrgicas funcionan también como evidencia de las conexiones de las monjas barcelonesas y las de otras ciudades con respecto a la práctica musical a través de órdenes religiosas. El uso litúrgico musical de las monjas barcelonesas fue una constante fuente de conflicto con las autoridades, como muestra el caso del convento de Santa María de Junqueras. Los visitadores, que eran enviados para inspeccionar el convento, encontraron la resistencia de las monjas cuando trataron de corregir su particular práctica litúrgico-musical, que según los visitadores tenía un estilo muy diferente y antiguo y estaba tan profundamente enraizada en la vida conventual que las monjas lo sabían de memoria. Y trataron de reemplazarla por el uso del convento del monasterio castellano de Uclés, que era la sede primaria de la Orden de Santiago. Incluso pidieron a la priora del convento barcelonés que fuese a Castilla para tomar prestado un misal del monasterio de Uclés. Todavía en 1566 los visitadores indicaron que las monjas no cantaban siguiendo el uso de la Orden de Santiago y se las obligó a no cantar o rezar de memoria. Por tanto, estableciendo paralelismos entre la historia de la música y la historia de la religión, en este libro he tratado de mostrar que la influencia de las prescripciones tridentinas en la vida musical de los conventos barceloneses fue desigual y gradual, y que el siglo XVI fue un periodo de constante reforma, pero también de resistencias que afectaron a la vida musical conventual. Es difícil identificar el repertorio interpretado por las monjas barcelonesas en el siglo XVI, más allá del preservado en los cantorales. También es complicado localizar a monjas que componían música, aunque poesía escrita por monjas músicas sí se ha conservado. Por ejemplo, Agraida Grimau, que fue directora de coro en Santa María de Junqueras, tenía un arpa y un manacord, quizá un clavicordio, según su testamento, pero no disponemos de fuentes para estudiar su actividad musical o compositiva. En contraste, su producción poética se ha preservado en libros impresos y las frecuentes referencias a la práctica musical de las monjas en Barcelona lleva a preguntarse si una de las razones de la falta de fuentes musicales de este periodo sea la importancia de la tradición oral en la actividad musical femenina. En el proceso de constante reforma, antes del Concilio de Trento, que lideró la corona española, el cardenal Cisneros promovió la simplicidad en la interpretación del oficio divino, pero al mismo tiempo alentó nuevas formas de espiritualidad y devoción, incluyendo la fuerte tradición de interpretar poesía devocional en lengua vernácula utilizando melodías conocidas por tradición oral. Estas prácticas, en las que las mujeres participaron de forma especialmente activa, enlazan con costumbres similares en Europa, como la lauda espiritual en Italia, y se desarrollaron en espacios tanto conventuales como cortesanos, como un tipo de entretenimiento devocional y también como parte de obras de teatro. Parece que las órdenes religiosas eran un importante medio de diseminación de música e ideas sobre música que trascendían las fronteras geográficas y que podrían haber sido también esenciales en la transmisión de músicas de tradición oral. Estudios en el campo de la filología hispánica y catalana se han centrado en la circulación transnacional de poesía escrita para ser cantada a través de redes trazadas por las órdenes religiosas. Por ejemplo, se ha analizado cómo la tradición carmelita de componer versos poéticos para ser cantados se transfirió a los conventos carmelitas fundados en Francia y los Países Bajos en el siglo XVII. Por tanto, las prácticas musicales de las monjas españolas influenciaron a conventos extranjeros a través de redes establecidas por las órdenes religiosas,
pero al mismo tiempo parece plausible que la circulación de crónicas que relataban eventos y ceremonias urbanas que tenían lugar en el Nuevo Mundo y que incluyen referencias a música de monjas podrían también haber tenido un impacto en la vida musical de los conventos de la península ibérica. Colin Bade ha sugerido que podría haber habido un tipo de rivalidad transatlántica entre conventos y que quizá las monjas españolas estuvieron inspiradas por los relatos sobre la música que interpretaban las monjas al otro lado del Atlántico. En conclusión, este libro muestra que la simbiosis musical entre los conventos y su entorno urbano refleja la profunda integración de la música en la vida cotidiana y la experiencia auditiva de la ciudadanía barcelonesa, y demuestra que la vida musical de las monjas de Barcelona y de las mujeres en general de la ciudad era mucho más activa de lo que previamente se había considerado. Las conexiones de los conventos barceloneses con las redes de diseminación de la música dentro y fuera de la ciudad sirven como ejemplo de la fuerte relación entre redes musicales, sociedad urbana y cultura popular. El convento era un lugar donde, a través de una diversidad de músicas y sonidos, la distinción entre lo privado y lo público y las vidas religiosa y civil se desdibujaba. Es en estos puntos de superposición donde se pueden descubrir huellas de las actividades musicales de las mujeres y en particular de las monjas. Además, la tradición oral emerge como un aspecto clave a tener en consideración no solo para desafiar el fenómeno de invisibilidad de las mujeres en relatos históricos y poner a estas en el mapa de la historia de la música, sino también para ampliar nuestras perspectivas sobre la música hispánica del periodo moderno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ascensión, por este resumen tan detallado y tan interesante de la relación entre los conventos femeninos y las prácticas musicales de la ciudad. Se nota la porosidad realmente, además de las redes, ¿no? Como formaban parte de la actividad musical de la ciudad. Seguiremos con unas preguntas más generales. Si te parece, cuando estábamos trabajando en el proyecto de Marie Curie sobre las músicas urbanas, has seleccionado enseguida el tema de los conventos femeninos. ¿Por qué estás interesado en cuestiones de género en la musicología de esta época? Fue sobre todo una cuestión metodológica relacionada con la falta de música escrita por mujeres y la falta de mujeres compositoras en el mundo hispánico de inicios de la Edad Moderna, que hacía que para poder estudiar prácticas musicales femeninas fuese necesario utilizar otras fuentes, otra metodología, que me di cuenta de que abrían un poco la perspectiva desde la que miramos ese periodo en la historia de la música. Ha habido siempre una historia compensatoria en las últimas décadas de tratar de recuperar a mujeres compositoras, pero ¿qué ocurre con periodos como la temprana edad moderna y contextos geográficos como el mundo hispánico, donde no tenemos apenas ejemplos, solo el de Gracia Batista, ¿no? Esta monja de la que nada sabemos, solo que publicó un himno para tecla en el libro de Venegas de Nestrosa. Entonces, cómo recuperar prácticas musicales que van más allá de la música escrita es una cuestión relacionada con la musicología de género, pero que me permitía ampliar metodología y fuentes para también expandir el campo de miras desde el que aproximarse a la música de ese periodo. Muy bien, y como has mencionado, se ha publicado bastante sobre la música en los conventos femeninos en otros países, en Italia sobre todo, pero también en Alemania, en Francia y en otros sitios. Pero se ha hecho relativamente poco, sobre todo para esta época más temprana de los siglos XV y XVI en España. ¿Puedes explicar la diferencia?
Creo que se trata sobre todo de una cuestión de fuentes, que en el caso de España tenemos muy pocas fuentes de este periodo, por ejemplo, del siglo XVI. En el caso de Barcelona, realmente no se conserva música más allá de los cantorales. Entonces, es una cuestión de conservación de fuentes. Y también, por otro lado, está una cuestión que sería la moralidad. Es muy curioso que, por ejemplo, en el Tratado de Conducta Femenina de Juan Luis Vives, la prohibición de la práctica de la música por parte de las mujeres se incluya solo en las ediciones españolas del libro y no en las ediciones latinas o inglesas, y se ha relacionado con que había un especial vínculo entre las mujeres y la rectitud, la moralidad cristiana en España en comparación con Italia y con otros países. Sí, esto es un aspecto muy interesante. Hablando de las fuentes, has mencionado, ¿no?, el problema de que o sean inaccesibles o están en condición fragmentaria, y es muy difícil básicamente encontrar fuentes para este tipo de estudio. ¿Cómo has intentado enfrentarte a este problema? En primer lugar, utilizando fuentes que normalmente no utilizaría un historiador de la música, fuentes aparentemente no musicales, pero que al hacer una lectura en detalle permiten extraer detalles que van construyendo un mosaico que finalmente te permite tener información de interés musical, pero es algo muy laborioso porque, bueno, todos los que hemos trabajado en archivo y con este tipo de fuentes no musicales sabemos que a lo mejor podemos mirar miles de páginas para encontrar un pequeño detalle, una referencia a un organista, una referencia a un cantor, y es un trabajo muy laborioso. Y creo que también, como mencioné antes, el poder tener un intercambio de ideas con investigadores de otras disciplinas es fundamental para poder localizar fuentes que podrían ser de interés. Así que este aspecto interdisciplinario ha influido mucho en toda su aproximación y en tu metodología hacia el tema, ¿no? Sí, creo que ha sido fundamental. Por ejemplo, ideas de historiadores de la religión. Me fue de mucha utilidad conocer las ideas de James Summerland, por ejemplo, sobre la historia de la religión en el caso de las mujeres en el siglo XVI, y tratar de aplicarlas a la música. Y en cuanto al tema, has escogido la ciudad de Barcelona como enfoque de tu investigación, y has notado en toda esta investigación que ya llevas bastantes años haciendo en los archivos barceloneses, ¿se puede identificar algunas diferencias entre lo que pasaba en los conventos femeninos en Barcelona y en otras ciudades, o en España, o más lejos, en Italia, por ejemplo? Es muy buena pregunta, porque en un primer momento lo que he notado en Barcelona es una escasez de fuentes todavía mayor que en otras ciudades españolas, por la destrucción de los archivos o la destrucción de los edificios conventuales que ocurrió en el siglo XVIII o después durante la Guerra de la Independencia. Y también he notado que en las prácticas musicales había un tipo de resistencia por parte de las monjas por preservar sus propias costumbres frente a los modelos castellanos, que resulta muy interesante. Es un tema que vas a desarrollar más, este aspecto comparativo. Creo que sí, que sería fundamental establecer qué tenía de especial la vida musical en los conventos barceloneses, conociendo más qué ocurría en otras ciudades, tanto de España como del extranjero. Y es fundamental establecer también esas redes de contacto con investigadores de otros países. Sí, una última pregunta. Sí. En el libro has estudiado aspectos de la vida musical
de los conventos femeninos de Barcelona, has estudiado aspectos que yo sepa se ha estudiado casi nunca o muy poco, como por ejemplo el tema que has hablado de la presencia de las cofradías en los conventos. Durante la investigación, ¿realmente te han sorprendido los resultados que has sacado de esta investigación? Me ha sorprendido la riqueza de prácticas musicales que ocurrían en espacios conventuales, no solo por parte de las monjas como agentes de esa actividad, sino también por parte de mujeres de la nobleza y por mujeres y hombres pertenecientes a espectros socioeconómicos muy amplios. Me ha sorprendido sobre todo eso, cómo los espacios conventuales eran realmente sonoros, ¿no? y eran un lugar donde las mujeres que tenían esas cuestiones de moralidad de las que hablaba antes podían exhibir su estatus social a través de la música. Era como un lugar protegido para eso, donde podían hacerlo sin ningún problema moral, por ejemplo, a través de la Fundación de Ceremonias Litúrgico-Musicales y sobre todo esos documentos como testamentos, libros de cuentas, dan información de miles de celebraciones de este tipo en todos los conventos, y no solo en los conventos, sino en las iglesias, parroquias de Barcelona, que indican una actividad musical muy rica. Estupendo. Y aparte de ir un poco en la dirección de los estudios comparativos, ahora, ¿en qué direcciones vas a concentrar tu investigación? Sobre todo, me gustaría poder ampliar un poco la parte que comienzo a explorar en el 5º capítulo de redes musicales internacionales a través de las órdenes religiosas, y también la idea de la tradición oral, que es un poco más elusiva y más difícil de estudiar, pero es muy interesante, que permite al investigador establecer vínculos entre el pasado y el presente, entre estudios musicológicos y etnomusicológicos, y me gustaría explorarlo un poco más. Qué bien. Bueno, esperamos otro libro dentro de unos años. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias, Ascensión. Pobrecita, es que estás trabajando mucho, pero si alguien quisiera preguntar algo o comentar algo sobre lo que nos ha explicado Ascensión, ya es el momento. Hola, Ascensión. A ver, una cosita que me ha sorprendido un poco, y es que de la música que has puesto, la mayoría de lo que oíamos eran voces masculinas, o me lo imagino yo. Estábamos hablando de música de conventos femeninos, pero la música era de voces masculinas, que es que no se han grabado voces femeninas. En el caso de Tu es Potentia, ¿no? Imagino que se refiere a esa pieza, porque el Auditex Audi sí que era de voces femeninas. No hay grabación que yo conozca de voces femeninas, por eso he utilizado esta, que es, además, creo que tampoco hay ninguna otra de voces masculinas más allá de la de Escola Antigua. O sea que también es un repertorio, ese repertorio de canto llano, un repertorio por explorar y por interpretar más por parte de grupos de voces blancas y de voces femeninas. O sea que es simplemente un hecho de que no se ha grabado nada en voz femenina, no nada más que eso. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Sí, hay una grabación de una versión polifónica. Sí, sí, pero no recuerdo de quién. De la parte de canto llano creo que no, que solo es Escola Antigua. Buenas noches, Ascensión. Felicidades. Me llamó la atención cuando mencionaste el hecho de estas damas nobles que estaban recluidas en el convento, que tenían, bueno, este tema de las criadas, que incluso se podían casar, etcétera, etcétera. ¿Cuál era entonces la función, si pudiera repetir? Digo, porque ¿cuál era la diferencia con vivir eso al exterior que dentro de un convento?
Muy buena pregunta. Era el caso del convento de Santa María de Junqueras, que en principio se creó para proteger a las hijas de los caballeros de la Orden de Santiago y a las esposas mientras ellos, los caballeros, estaban en la guerra o bien cuando morían. Y entonces por eso en principio mantenían su vida noble con sus esclavas, sirvientas dentro del convento. Incluso no vivían... no compartían el dormitorio ni el refectorio, sino que vivían en apartamentos por familias dentro del espacio conventual. Y esto fue originalmente, después comenzaron a estar estos conventos poblados por mujeres de la nobleza y no solamente familiares de caballeros de la Orden de Santiago, pero seguían manteniendo el mismo modo de vida. Y en el caso de este convento sí que tenemos los libros de visitas, que son una fuente muy interesante para ver qué prohibían los visitadores, y encontramos que durante todo el siglo XV y durante todo el siglo XVI se reiteraba esa idea de que tenían que hacer vida conventual, de que tenían que hacer una clausura más estricta, es decir, que incluso después del Concilio de Trento se mantuvo este modo de vida nobiliaria dentro de los límites del convento, y lo sabemos del convento de Santa María de Junqueras porque tenemos las fuentes, pero seguramente otros conventos habitados por nobles como el de San Pera o el de Los Ángeles ocurriera algo similar. Sí, y me llamó la atención porque en la Nueva España algunos conventos justo tenían, o sea, eran chicas pues nobles o de mucho dinero y tenían estos prácticamente apartamentos con servidumbre, ¿no?, adentro del convento, pero no se podían casar, eso sí. Entonces, bueno, estas similitudes. Sí, en el caso de Santa María de Junqueras incluso podían casarse, al menos en el siglo XV. Ya en el XVI comenzó a haber mujeres de la nobleza que no podían casarse, pero cuando eran familiares de los caballeros de la orden les estaba totalmente permitido casarse, tener hijos, esclavas, sirvientas, todo. Gracias. Gracias. Siguiendo un poco con este tema que acabas de comentar, claro, Junqueras prácticamente era un pensionado de señoritas, ¿no? Pero también deberíamos hablar de todas las niñas que se educaban en los conventos y que los abandonaban cuando decidían no proseguir con la vida religiosa cuando tocaba profesar a los 16 años. Por tanto, también eran niñas que recibían una educación musical, que también cantaban en el convento. En el caso de Valencia, en algún convento he visto algunas piezas musicales para ser cantadas por una niña de 8 años, con lo cual habían instrumentos, se tocaban, pero también había todas estas religiosas jóvenes, y eran conocidas también algunas cantoras por su reputación. Recuerdo alguna de una religiosa del convento de Los Ángeles, una tiple, que acabó en la prisión conventual por tener amoríos con un fraile Jerónimo, pero que tenía una gran reputación musical, ¿no? Por tanto, estoy absolutamente de acuerdo en que hay que investigar más y dar a conocer todo este patrimonio que está como sumergido en la historia, en las bibliotecas conventuales, ese tratado de canto llano. Precisamente en Huesca esta semana encontré un tratado de canto llano en las Carmelitas Descalzas, en la biblioteca de Huesca. Hay que seguir con estas vías muy heterogéneas para reconstruir este fresco que todavía precisamos. Pero felicitarte por enésima vez por tu libro, que esperamos todos poder leer muy pronto. Muchas gracias. Con respecto a lo que comentabas de la educación de las niñas en los conventos, aunque después salieran y decidieran no profesar, es de bastante interés una tradición que se muestra en los testamentos de legar libros de canto llano manuscritos para uso personal, libros pequeños que se legaban a las sobrinas. Es decir, que había una tradición de educación musical de tía a sobrina,
que se refleja en los testamentos y después en algunos ejemplares de esos propios procesionarios que se conservan, pero de una época posterior, sobre todo del siglo XVIII. En el archivo diocesano hay un ejemplo de principios del XIX, pero en los testamentos vemos esta tradición de legados, de libros pequeños para cantar en procesiones, como una pequeña libreta escrita a mano ya en el siglo XV. Y refleja muy bien lo que comentabas de esa tradición de educación femenina, también un poco invisibilizada en los conventos. Yo no quería más que fundamentalmente felicitarte efusivamente por el libro, que me parece un logro importantísimo. También el hecho de que se haya publicado en inglés le va a dar una difusión diferente, aunque creo que también nos hace falta que se publique en castellano muchísimo. Y subrayar el esfuerzo tan tremendo de intentar conectar todos los conventos de una ciudad como Barcelona. Una documentación, como ya has explicado, tan elusiva, tan fragmentaria, pero me parece fundamental. Si tuviéramos nada más que media docena o 10 libros de otras tantas ciudades del mundo ibérico, empezaríamos a ver muchísimas conexiones, muchísimas cuestiones. Y entonces me parece que ha sido una enorme valentía afrontar esta tarea, sabiendo que es incompleta, porque no puede ser de otra manera, pero me parece que es un paso muy importante que, por supuesto, dará lugar a muchos más pasos, seguramente de la propia Ascensión y de otras personas. Y nada, reiterar mi felicitación. Gracias. Muchas gracias. Por compartir tu investigación con nosotros. Es un placer. Me ha llamado la atención la performance esta que se monta dentro del convento, ¿no? Para la beatificación, bueno, el ejemplo, ¿no? Es toda una performance, una montaña, unos ministros que tocan arriba. Vale, es una ocasión especial. ¿Has encontrado vestigios de la vida, de la música, de la vida cotidiana fuera del acto litúrgico, en el día a día, pre-Trento y post-Trento? ¿Con alguna diferencia considerable entre lo que pasaba antes de Trento y esta reticencia que dices tú que tenían para aceptar Trento? Pero en el día a día, ¿cantaban para divertirse cuando ellas estaban solas? Claro, cuando la clausura estaba abierta, evidentemente que sí, cuando estaba todo lleno de gente, pues, cada día era una fiesta, ¿no? Pero cuando todo esto se empieza a cerrar, ellas seguían divirtiéndose a partir del canto, y has encontrado vestigios de que cada día pasara o cada cuándo pasaba, o si tenían algún espacio íntimo para poderlo hacer. En el caso del convento de Santa María de Junqueras, como le comentaba antes a ella, por tener esos libros de visitas sí que tenemos información incluso del horario de un día normal de la vida cotidiana, y sí que había un rato para los divertimentos después de la comida, a mediodía, y entre las tareas que se hacían en ese momento se menciona la música. Y luego, en el caso de los conventos carmelitas, Mercé seguramente puede decir mucho más que yo sobre esto, sí que tenemos numerosas referencias a la música como recreación y a esta idea de cantar poesía devocional con melodías aprendidas por tradición oral, aprendidas de memoria. Y en cuanto a si había algún cambio después del Concilio de Trento, realmente no he encontrado nada fuera de la liturgia, es decir, en las recreaciones fuera de la ceremonia litúrgica parece que se mantuvieron estas costumbres, y creo que tiene mucha influencia Cisneros y esa promoción que hizo del canto como recreación, ¿no? ¿Y estas performances que hacían internas ellas mismas, en algún momento las extraían al exterior en algún tipo de procesión o simplemente se quedaban dentro del espacio conventual? Normalmente cuando había procesiones tenemos referencia a altares y arquitectura efímera que se hacía en las puertas de los conventos o enfrente del convento, pero que era algo que habían preparado las monjas del convento para cuando pasara la procesión. Y en este sentido tenemos también algunas referencias, sobre todo en las crónicas de la ciudad, a
a la construcción de corredores en las partes altas de los conventos para que las monjas desde allí pudieran ver la procesión y ver que pasaba por el altar o la arquitectura efímera que ellas habían construido, pero no tenemos referencias a intervención musical desde esas partes altas. En el caso de Barcelona, por ejemplo, en otras ciudades, como por ejemplo en Guadalajara, en el convento de la Piedad, sí que tenemos una crónica que dice que las monjas cantaban desde las ventanas altas y con celosías cuando pasaba una procesión y que incluso cantaban alternando con la capilla real cuando se encontraba en la ciudad, pero en el caso de Barcelona no tenemos ninguna fuente que yo conozca que muestre una práctica similar, pero seguramente también la habría. Gracias. Gracias. ¿Ninguna otra pregunta? Sí, vale, me sé. Lo de las recreaciones conventuales, en el Carmelo Descalzo ya sabes muy bien que estaba estipulado esa hora de recreación después de la comida. De hecho, en los cancioneros conventuales, y tenemos con Verónica una docena recopilados por toda la Corona de Aragón, hay seguidillas para la labor, se canta con himnos, con tonadas absolutamente populares. De hecho, también se representaban funciones teatrales en ocasiones de profesiones religiosas, los aniversarios de las prioras y, evidentemente, Navidad también. Y hay, cantatas escritas para las monjas, no tenemos las partituras, pero ellas también son dramaturgas y también cantan esas mismas composiciones. De hecho, esta semana, en una incursión al archivo de San José de Huesca, me estuvieron enseñando los baúles de los disfraces con que se disfrazan para representar todas estas comedias que se hacen y donde también hay partes cantadas. Por tanto, dentro de los conventos se cantaba mucho y habían arpas, como tú también has dicho, manicordios, panderos, etcétera, etcétera. Para acabar ya. Muy bien. Realmente es un tema fascinante y queda por hacer, ¿no? Pero con este libro ya nos ha avanzado enormemente. Muchísimas gracias, Ascensión, y enhorabuena. Y gracias por hablarnos esta tarde y contestar a tantas preguntas. Damos otra vez el aplauso para Ascensión. Muchas gracias. Muy bien.